Vamos a hablar de educación, porque el mundo ayer recibió una noticia no alentadora, al contrario, una mala noticia respecto de los resultados de la prueba PISA, que es una prueba que coordina la OCDE y que mide precisamente los niveles de educación en algunas materias. En ese contexto, los países latinoamericanos obtuvieron en líneas generales un peor desempeño en este informe que la media de los países miembros de la organización, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en materias como matemáticas, lectura y ciencias. La OCDE publicó los resultados de la prueba PISA 2022, que mide los conocimientos adquiridos y las capacidades para aplicarlos en estas tres materias en jóvenes de 15 y 16 años y los compara con el informe anterior del 2018. Bien relevante esto de la fecha porque vamos a conversar también con nuestra entrevistada sobre el impacto que tuvo la pandemia. En Colombia, por ejemplo, el 29% de los alumnos alcanzó el nivel 2 de la competencia en matemáticas, es decir, que pueden interpretar y reconocer sin instrucciones directas cómo se puede representar matemáticamente una situación sencilla. Esa cifra es significativamente inferior a la media del 69% de los países de la OCDE, según el estudio. Argentina, por su parte, sufrió un deterioro en cuanto a la comprensión lectora y en matemáticas obtuvo 400 puntos en lectura en el 2022 contra 401 en el 2018 y alcanzó 377 en matemáticas el año pasado frente a 379 del 2018. Los estudiantes chilenos, por su parte, obtuvieron resultados similares a los del 2018 en el último informe, aunque también fueron inferiores al promedio de los países de la OCDE. Vamos a revisar con más detalle esta información con la investigadora y escritora especializada en educación y directora de Educhere ONG, Victoria Sorraquín. ¿Cómo está, Victoria? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamarme. Sí, es un tema duro, triste, pero bueno, creo que siempre tenemos una oportunidad de mejora y por eso son tan interesantes estas conversaciones. Claro que sí, medir nos sirve para saber cómo estamos, qué estamos haciendo mal, si es que estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien también, que sería bueno como ponerlo en el marco de la conversación. Pero partamos precisamente por los resultados de la PISA y a mí me parecería interesante porque se ha hablado en los distintos medios de los resultados y cada país explota además políticamente los propios, ¿no es cierto? Pésimos resultados, en fin, mientras las comunidades educativas tratan efectivamente de hacer una ponderación un poquito más clara que nos permita entender de qué se trata aquello que está en las noticias sin tener la posibilidad de conocerla en profundidad y ahora la tenemos gracias a usted. ¿Qué es la prueba PISA? ¿Qué mide y cómo se mide? Bueno, la prueba PISA, como dijiste, lo hace la OCDE, mide lengua, matemática y ciencias en chicos de 15 y 16 años. Es muy bueno, por un lado, tener una prueba mundial porque te permite saber a dónde estás. Lo que creo que nos pasa, especialmente en Argentina, es que la forma que enseñamos matemática no tiene nada que ver con cómo evalúa la prueba. Entonces también es muy difícil para los alumnos entender las consignas que aparecen en la prueba cuando son muy diferentes a las consignas que estuvieron usando en el aula. Entonces, eso requiere que haya un ordenamiento. O sea, si los chicos van a tener una prueba PISA, también necesitan un entrenamiento para ese tipo de consignas. Mira, qué importante lo que nos dice, que tiene que ver con los sesgos que tiene la prueba, que cómo está hecha además pensando en los países miembros, con el lenguaje de los países miembros de la OCDE, pese a que es una prueba global, efectivamente puede incidir en relación a cómo efectivamente se plantean las preguntas, por ejemplo, los cuestionamientos. El problema es que uno puede compararse con sus propios resultados. Y ahí sí, esos sesgos, digamos, no entran en juego. O sea, si uno tiene menores resultados, y que es lo que ha pasado en algunos países respecto de años anteriores, entonces ahí no hay nada muy bueno que decir. Sí, mira, yo de nuevo voy al caso argentino. Nosotros tenemos un drama, pero una tragedia en el tema de la alfabetización. Nosotros tenemos arriba del 40% de chicos que no están aprendiendo a leer y escribir en la escuela primaria. Y la verdad es que imagínate ese chico, cómo lee una consigna, cómo comprende una consigna. Además tenemos muchos problemas de ausentismo en las escuelas. Los chicos van a la escuela con mucha intermitencia
una cosa interesantísima que mide PISA es que además dentro de la prueba hay como una encuesta en donde le preguntan muchas cosas a los chicos sobre el clima escolar, sobre presentismo o ausentismo de la escuela, y la mayoría de los chicos contestan que esa semana fueron a la escuela solo 2 veces por semana. Entonces, también eso hace que son chicos que tienen una escolarización limitada. Entonces también eso no ayuda a la concentración, a la capacidad de lectura. O sea... Claro que sí. Claro que sí. Tenemos problemas por una parte vinculadas al ausentismo escolar, tenemos problemas vinculados también a la valoración de la educación como mecanismo para sortear o avanzar en la vida. Tenemos problemas relacionados con la pobreza que hacen que muchos niños tengan que abandonar precisamente la escuela, y tenemos problemas asociados con la pandemia y lo que aquello dejó, y eso también afectando los resultados por género, porque esta es una medición que decíamos está incidida también por lo que sucedió en la pandemia. Quiero que revisemos algunas gráficas. Primero quiero que observemos lo que pasó a nivel global y cómo está Latinoamérica respecto de esa situación global, porque en el mundo los resultados fueron malos. No es que en Latinoamérica nomás los resultados hayan sido malos. Sin embargo, hay una diferencia mayor también y un descenso mayor en los países de Latinoamérica respecto de, por ejemplo, los países OCDE y en particular del top 10. Estos son los países en el mundo y el puntaje de los países en el mundo. Yo me imagino que el de Suiza, tiene que haber... es 508, ya que es un ranking, y no 5008, muy escapado por el resto. Pero Singapur, Macao, Taipei, Hong Kong, Japón, Corea, bueno, claramente Asia lleva la delantera, al menos en esta medición, en el rendimiento. Estonia, Suiza, Canadá y Países Bajos entre el top 10. Tampoco mucho de Europa, para qué hablar de Estados Unidos, no aparece ahí en el top 10. Y América Latina, si lo pueden volver a poner, por favor, porque lo estábamos leyendo. Aparece entonces con esta medición en la que vemos ahora los resultados por país y sus avances o sus retrocesos respecto de este año. Primero, sí. ¿Por qué globalmente, partamos por ahí, los resultados son negativos? Globalmente, ¿qué cosas inciden en esos resultados? Definitivamente la pandemia incidió en estos resultados tremendamente, ¿no? Creer que el chico va a poder aprender, o sea, los países donde más se cerraron las escuelas, obviamente todo eso repercutió, pero porque además hay que entender que no es solo, el chico no va a la escuela a practicar matemática como si fuera en una burbuja aparte. Toda la socialización, todo el intercambio con otros alumnos hace que el chico mejore la matemática, la lengua, o sea, no son cosas separadas. Los seres humanos necesitamos del contacto, del intercambio con otros para crecer, para aprender, lo hemos sufrido todos, lo sufrimos los adultos. Imaginarte lo que lo sufrieron los chicos, y más, como dijiste tú, chicos en países como los nuestros, donde en su casa no hay ni buena conectividad, ni hay libros para que lean solos, ni hay posibilidad de intercambio o sea, eran chicos que por estar encerrados en la casa, realmente les quitamos una parte fundamental de sus vidas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por eso, y bueno, y además en los docentes, yo te digo, nosotros estamos trabajando desde Dussere mucho con el tema de alfabetización y matemática, y en Argentina lo que nos pasa es que los docentes, por ejemplo, no saben, no tienen muy buena formación en matemática, y por eso no podés enseñar lo que vos no sabés y por lo que vos no tenés pasión. Es importante ahí la inversión en educación. Y quiero que nos vayamos además, porque ya estamos a punto de cerrar estas transmisiones, con el ranking de América Latina, que estaba junto al ranking global, en ese margen, porque vamos a ver distintos países ahí, el orden de los países, más allá de si avanzaron o retrocedieron, porque todos los países retrocedieron respecto de sus mediciones anteriores. Como dijiste,
en Europa están igual de preocupados que nosotros. Totalmente golpeado. Y es importante señalar, porque como usted bien indicaba, no solamente tiene que ver con poder ir a la escuela para asumir conocimiento, sino que tiene que ver con qué es lo que pasa en la escuela. Y ahí, Victoria, para cerrar nuestra conversación, un mensaje tuyo respecto de la inversión en educación, incluyendo la inversión en educación, la inversión en los docentes, porque nosotros, no sé, formamos parte de países en los que la profesión docente, por ejemplo, al menos en Chile, no es una profesión bien pagada. Entonces, la inversión en los docentes y la inversión en otra cosa también que se señala que es importante, que es en la convivencia, precisamente para mejorar los resultados. Sí, creo que decididamente es por ahí, creo que la formación docente es clave, la formación situada es clave. O sea, que el docente tenga buenos materiales y buena formación, buen apoyo continuo, buen trabajo en equipo con otros docentes, pero fundamentalmente si el docente no tiene buena formación en lengua y matemática, es muy difícil que pueda transmitirle a sus alumnos y que pueda ayudar a sus alumnos a construir en sus cerebros, en sus cabezas, las bases para esa casa. O sea, la lengua y la matemática son las bases para todos los otros aprendizajes. Claro que sí. Y eso nos está faltando desde el nivel inicial, en los grados inferiores de la escuela primaria, y necesitamos hacer un cambio en eso. No podemos seguir diciendo, no, es la robótica, es el folclore, es la lengua y la matemática. Claro que Esas sí. son los pilares fundamentales de esta casa que estamos trabajando en nuestros países en la educación. Y los pilares fundamentales también para tener en el futuro personas desarrolladas que ayuden también al país. Que ¿cómo puede salir un país del desarrollo si no tiene buenos ciudadanos o ciudadanos bien formados? Muchas gracias, Victoria Sorraquín, investigadora especializada en educación y directora de la ONG Educhere, por esta conversación. Un abrazo, adiós. Gracias a ustedes, saludos a todos.